Bienvenidos al último panel del día, gracias por acompañarnos a lo largo de toda la tarde. Y tenemos, diría, el plato fuerte para cerrar este día. Tenemos el tan esperado debate entre economistas sobre temas de Bitcoin. Hoy nos van a acompañar Diana Mondino, economista, profesora en finanzas, Francisco Gismondi, que es economista también, especializado en regulación bancaria y director de Empire Consultores, que además estuvo del lado del regulador. Fue director del Banco Central y vicepresidente de entidades financieras y encima representando a la Argentina en el Comité de Basilea. Tenemos también a Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de la OJF, vicepresidente de la Fundación Norte-Sur y docente en UADE y SEMA. Agustín Echevarne, por ahí abajo mío, director del Centro de Estudios Agustín Echevarne, economista, director general de la Fundación Libertad y Progreso, y aparte referente y trabajando muy fuertemente en la fundación de un nuevo partido político que se llama Unidos, y Iván Carrino, economista, subdirector de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de SADE. Muchísimas gracias, estoy acompañado de muchísimos amigos y gente importante, y tengo el honor de estar con ustedes charlando hoy sobre Bitcoin, el modelo económico que plantea Bitcoin, de emisión limitada, de emisión fija de alguna manera, y cómo se compara con los sistemas monetarios a los que estamos acostumbrados, o con los sistemas de activos con los que estamos acostumbrados a lidiar. Va a ser difícil para mí, porque como ya lo veníamos charlando antes en el backstage, yo decía probablemente los presente y no hable más en toda la presentación. Entonces, en realidad, quiero tirar la primera pelota, quiero empezar a rodar, y los voy a dejar con ustedes, que en realidad son las opiniones que interesan. Y tiro la primera pelota y aprovechamos para empezar con Diana, que la tengo acá a mi izquierda en la pantalla. Diana, arranco con una pregunta fácil. ¿Te parece que podemos considerar que Bitcoin es moneda? A ver, desde mi punto de vista, no es moneda. Hay una diferencia entre ser moneda, que es billetes y monedas, y otra cosa es ser dinero. Es algo que te permite hacer transacciones. Mi opinión es que no es moneda. Sí puede ser asimilado a dinero, en la medida que tiene algunas de las características, pero lo que sí me queda claro es que es una inversión, que es un instrumento financiero y que eso es una inversión. Voy a exagerar mucho, puede ser como un cuadro que yo tengo atrás. Para alguna gente será muy valioso, para otros menos, pero es algo que puede funcionar. Ya todo el extremo para hacer moneda, las características que tiene que tener, a mi gusto no llega a consagrar, que son reserva de valor. Bueno, no las digo, porque los demás ya las conocen y así podemos todos estar hablando de lo mismo. Acá lo que les voy a pedir es, vamos interrumpiéndonos, estamos en una charla entre amigos, a pesar de ser esto virtual y que es más difícil interrumpirse, no importa que salga desprolijo, mátense, grítense, el que grita más fuerte es al que se lo va a escuchar, así que no me preocupa mucho. Pero sí me interesa, antes de entrar, ya tenemos una primera opinión y es en contra. Yo siempre dije, en esta moderación voy a llevarla contra todo el tiempo, así que después diremos, a ver si me dejan un espacito, porque yo creo que quizás puede ser dinero. Pero me gustaría entender, para alguien que estuvo no solo del lado del regulador, del 2015 al 2017, estuviste, Francisco, 19. Si no me equivoco, al 19, en el Banco Central. ¿Qué postura tuvo tanto el Banco Central como en Basilea el resto de los reguladores cuando empezaron a ver Bitcoin, y cómo lo vieron en ese momento? Bueno, a ver, por un lado, los reguladores afuera, digamos, los grandes jugadores a nivel mundial en los bancos centrales, primero lo vieron como algo de mucho riesgo, o sea, pensando en estabilidad financiera, que podía generar algo que podía ser más disruptivo, y lo trataban como criptomoneda. Y esto me parece que ahí es algo para sumarle a lo que decía Diana. Si es criptomoneda, obviamente los bancos centrales se defienden un poco, no solo por la parte de estabilidad financiera, sino también por un tema de su monopolio, entre comillas, para emitir dinero. Y además, por el valor que iba tomando Bitcoin, lo tomaban como algo que podía ser relevante a nivel de las finanzas internacionales, o sea, que pudiera hacer algún ruido. Después,
un poco con la baja del precio y otro poco con que se lo empezó a ver más como un criptoactivo y no como una criptomoneda, el temor hacia lo que podía hacer Bitcoin y lo que podía generar bajó bastante y quedó reducido a, bueno, que los bancos por lo menos no tomen muchas posiciones propias, que operen, pero no tomen muchas posiciones propias, y también un poco que tengan los resguardos necesarios por el tema de lavado de dinero. Todo el resto bajó bastante, y creo que es importante, porque si los bancos centrales de los países más importantes se ponen en contra, el riesgo regulatorio para Bitcoin es relevante. En Argentina, y justo nos tocó con el G20 en el medio, me parece que también la posición era bastante intermedia, y esto fue público. La posición intermedia era todo lo que genera, y no solo Bitcoin, sino en general todo el movimiento fintech, es algo positivo para la innovación financiera, para la bancarización, para incluir gente. Y si vamos por el extremo del lobby del regulador o el lobby bancario, es frenar todo y no hacer nada. Entonces hay un montón de cosas positivas que generan este tipo de activos o de novedades en general, y que hay que alentarlas sin que generen riesgos relevantes. Me parece que esa es la posición más intermedia. Perfecto. A veces tendríamos que ver la reacción entonces en el caso de los reguladores, en el caso, digamos, el miedo inicial se dio en un principio por la gran suba de precio, por lo menos el llamado de atención cuando tuvo esa escalada de precio, me imagino a fin del 2017. Tendríamos que ver si volvemos a entrar en algún momento en una escalada inicial, en un bull market de nuevo, si no de nuevo vuelven a poner un poco los ojos sobre Bitcoin, ¿no? Sí, puede ser, pero en algún sentido, fíjate que, o sea, si es, por decirte, hasta incluso una burbuja, pero una burbuja como un activo más, es una cosa. Si además tiene algún tipo de competencia en meterse en el balance de los bancos, o meterse digamos, en que uno compra una moneda y se va a otra moneda y empieza a operar como una moneda más, ahí sí hay un riesgo regulatorio más alto, junto de la mano con el precio, ¿no? Pero sí, posiblemente si sube el precio, las alertas vuelven a prenderse. Bueno, el banco, para poner un poco de historia, el Banco Central de la Argentina fue el primer organismo público en salir abiertamente a hablar de Bitcoin y hacer un comunicado en el año 2013. Quienes estamos desde hace mucho tiempo en este ecosistema, recordamos una comunicación oficial que sacó en el 2013 diciendo Bitcoin no es moneda, que a muchos trajo cierta tranquilidad, porque decía Bitcoin no es moneda, por lo tanto el Banco Central no tiene nada que regular, no nos pregunten. Que en ese momento donde todos estábamos con miedo de que el Banco Central empezara a regular el tema de Bitcoin, nos dio como no pudimos descansar, pudimos ir a dormir tranquilos, pero advertí un poco sobre los riesgos, ¿no? Decía, es muy volátil, es una inversión riesgosa, y advertía un poco al público en general sobre ese tema de inversiones. Pero bueno, retomando, de alguna manera tenemos los reguladores, ya desde 2003 y más adelante, tomaron un poco la postura de que no es moneda. Diana la sostuvo desde el principio, pero me gustaría saber la opinión del resto. No sé quién tiene algo que decir. A mí me parece interesante lo que se plantea, ¿no? En primer lugar, porque lo que comenta Paco es muy cierto. Uno de los grandes riesgos que toda la comunidad Bitcoin miraba era el riesgo regulatorio. ¿Qué va a pasar si nos regulan, lo prohíben, ¿no? Y ahí el problema que yo detecto es que el ente regulador es un competidor de Bitcoin. En el fondo, el espíritu de Bitcoin, la idea creadora detrás, es transformarse en una nueva moneda, si bien coincido con Diana que dada la situación actual no es posible considerarlo como dinero, porque no cumple con las funciones del dinero hasta el momento. Pero claro, quienes compiten con Bitcoin son las monedas nacionales, y quienes regulan la moneda son los emisores, los bancos centrales. Y Bitcoin es una revolución contra los bancos centrales. Yo creo que ahí también añadiría como un nuevo tema, que es que
bueno, por ahí estoy prejuzgando, pero para un economista tradicional formado en una corriente de pensamiento principal, keynesiana, monetarista, por decirlo de alguna forma, Bitcoin es realmente una revolución, un gran desafío. Para algunos que venimos más de la Escuela Austríaca de Economía, suena como algo muy razonable. De hecho, parecería estar armado por gente seguidora de la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Con esta idea de que se viene una espiral de emisión monetaria en todo el mundo, ¿no? Pensemos que Bitcoin nace por ahí por el 2008-2009, donde el Banco Central norteamericano estaba cuadruplicando prácticamente su base monetaria, y muchos economistas decían, bueno, se viene una gran inflación. Finalmente no pasó, lo que también es para cuestionarse ciertos paradigmas, pero Bitcoin creo que emerge como respuesta a eso. Entonces eso también es interesante como para entender el fenómeno, pero también para decir, bueno, guarda porque los que van a regular esto son los que en definitiva compiten y tienen como un interés, de alguna forma, ¿no? De alguna forma, de que a Bitcoin le vaya mal o no le vaya bien, ¿no? Bueno, interesante cuando Ah, decís que Bitcoin de alguna manera fue creado en esa época y cuando esperaban un proceso de inflación, ¿no? Porque hay que recordar que en el primer bloque de Bitcoin se grabó una frase sacada de un diario de ese día que justamente hablaba de un salvataje a uno de los bancos ingleses, ¿no? En ese momento. Entonces, había algún motivo político atrás del lanzamiento de Bitcoin. a ver, no sé si vale hablar dos veces, pero digamos, la esencia de lo que está diciendo Iván ahora, como competencia con los bancos centrales, o de los bancos centrales mirando hacia Bitcoin, no nos olvidemos que hay miles, literalmente, de criptomonedas en este momento, con lo cual todas compiten entre sí. Algunas ni siquiera aspiran a ser monedas, sino simplemente un token, digamos, son las fichitas de Sacoa de cuando íbamos a jugar a los jueguitos de alguna cosa, pero digamos, entre todas, si hay una proliferación de alguno de estos activos, elimina el propósito propiamente dicho que tenía el Bitcoin. O sea, la única forma de que Bitcoin realmente sea moneda algún día no es solamente la estabilidad, que ya sabemos y vamos a escuchar de proyectos muy ingeniosos como Money on Chain o alguno de otros que le van a dar estabilidad al Bitcoin, sino que lo que necesitas es que haya un único patrón, como alguna vez fue el oro, como en la isla de Pascua sería, no sé, la sal o alguna otra cosa, o el doblón español en el siglo XV. Entonces, lo que se necesita es que haya una unidad. El monopolio que tiene el Banco Central de la emisión es de la emisión de un único tipo de cosa. Después el Banco Central tiene otras funciones. Entonces, el problema para que la criptomoneda realmente cumpla la función, que la verdad que me encantaría, que está diciendo Iván, de que no haya ninguna posibilidad de que terceras manitas vayan metiéndose donde, digamos, después reducen el valor de la moneda, es porque hay miles y miles y miles que están surgiendo. Y yo no conozco que haya una posibilidad de impedir que haya una nueva criptomoneda con un nuevo white paper, que a lo mejor es mejor todavía. Entonces, hasta que no nos estabilicemos y concentremos en uno solo, no veo la posibilidad de que realmente sea contundente como moneda. Yo todavía Fausto lo tiene veo unas muy, ganas bárbaras de contestar. Dale, Fausto. yo lo veo muy, 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 pero muy lejos la capacidad de Bitcoin de ser moneda, pero muy lejos. Hay varios problemas. Bueno, obviamente el primer punto es que una moneda requiere ser medio de transacción. Y hoy la Bitcoin no va a ser medio de transacción, por ahora no lo es. Y más, te voy a decir, no creo que lo sea. Porque si la Bitcoin tiene éxito, en el sentido de mantener un valor en el tiempo y de ser refugio de valor, hay una vieja ley que dice que la moneda mala reemplaza a la buena. Y entonces cualquier moneda que es peor que la Bitcoin va a terminar reemplazando las operaciones a la buena. ¿Y cuál es la razón de esto? Bueno, ¿se acuerdan cuando te pagaban con patacones? Que pedías pesos, vos cobrabas dólares, pesos, patacones. ¿Qué moneda usabas para pagar si tenías patacones? Patacones. Y si tenías lo del Chaco, usabas lo del Chaco primero. O sea, usabas lo más porquería primero, y en la medida en que se te acababa la porquería, ibas atrasándote y te guardabas la mejor moneda. Bueno, acá pasó lo mismo. Si el Bitcoin crece en valor, lo cual, eso lo dejamos, supongamos por ahora que Supongamos, sí. crece en valor, que se estabiliza en algún momento y crece en valor.
Esto significa que lo pensamos como un activo financiero para mantener el valor. Y además, en el momento en que deje de emitirse, tiene buenas chances de que eso suceda. El tema es que va a ser una moneda mejor que las demás. Agarrá el dólar, para no hablar del peso que perdió valor a cacarradas. Pero el dólar perdió el 99% del valor en los últimos 200 años, 150 años. 100 años, perdón, en 1913 se creó, ¿no? Los últimos 100 y pico años perdió el 99% del valor. El dólar. Entonces, entre algo que pierde valor como el dólar, algo que pierde valor como el peso o la Bitcoin, cuando tengas que gastar, ¿cuál vas a usar? Primero el peso, después el dólar y después la Bitcoin, si ya te quedaste sin liquidez de esos activos. Así que no lo veo como moneda. Y además hay un punto adicional, y acá ya me estoy metiendo un poquito con Friedman. Naturalmente la economía crece, tiende a crecer, ¿no? Y cuando el crecimiento de la economía tiende a aumentar el crecimiento de las transacciones. Entonces, por lo general, vos necesitas que crezca también el método, la cantidad de pagos que puedes hacer, o la cantidad de instrumentos que usás para operar esas transacciones. Y si el Bitcoin deja de crecer, lo que vas a tener en el fondo, suponiendo que el valor subjetivo, que eso ya va de la escuela austríaca, pero que eso es otro tema, suponiendo que el valor subjetivo de la Bitcoin permanezca, lo que te va a pasar es que la cantidad de transacciones va a aumentar y la cantidad de Bitcoin se va a mantener constante, con lo cual vas a tener una deflación en Bitcoins, por así decirlo. Y ahí tenés otro problema, porque lamentablemente hoy el mundo, y sobre todo algunos países como el nuestro, están muy, muy regulados, pensando en que los valores nominales se mantengan. Entonces es muy difícil bajar de precios. Un problema que no hablamos, pero lo voy a dejar para después porque que es el tema de crédito. ¿Qué pasa si vos tenés créditos numerados en una moneda que es deflacionaria o que genera deflación? Por eso el problema de Fisher, histórico, anterior, ¿no? Entonces tiene muchos problemas por ahora, yo lo veo como instrumento moneda. Ahora, como moneda, como reserva de valor y como activo financiero, creo que eso está andando hoy, naturalmente. Lo hablábamos antes de empezar, pero hoy por hoy, último año y medio, 2 años, tiene una correlación bastante fuerte con la plata. Y se está moviendo como si fuera un commodity semejante a la plata. Entonces, podemos decir, bueno, es buena la correlación, es mala la correlación, pero más o menos se mueve en esa línea. O sea que tiene, aunque sea el aroma a ser un activo financiero que reserve valor en algunos aspectos. Yo le agrego, Fausto, te interrumpo un minuto y le agrego algo a lo que decís, porque ese riesgo potencial de deflación, que bueno, también cabría la pregunta de cuán problemático sería, yo creo que sí, que sería un poco problemático, sin duda. En realidad, si nosotros asumiéramos que Bitcoin hoy fuera la unidad de cuenta con la que el mundo se maneja, la verdad es que hubiéramos vivido hiperdeflación e hiperdeflación e hiperinflación en este último, claro, bueno, en estos últimos 5 años, porque Bitcoin ha subido brutalmente, ha bajado brutalmente. O sea, el primer, en términos de cronológico, el primer obstáculo es la fuertísima volatilidad que tiene. Eso es realmente imposible hacer un contrato en Bitcoin. Y me parece que también conspira contra la idea del crédito en Bitcoin. ¿Cómo te va a prestar plata en Bitcoin si el riesgo de evaluatorio o revaluatorio es sideral, ¿no? Es como, sí, me parece que son muchos problemas. El tema es un tema. No, yo me refiero al tema de deflación. Antes voy a anticipar un poquito a lo que va a decir Agustín. Me refiero al tema de deflación. En el sentido de que hoy con las regulaciones actuales que hay en la economía mundial, eso es el mercado laboral, algunas economías como Estados Unidos pueden ser más flexibles, pero el resto del mundo es bastante rígido en general. Entonces, el mundo hoy no es capaz de sostener deflación, por así decirlo. Entonces, nosotros no sabemos, nunca nos tocó, así que... Perdón, igual ¿puedo reformular la pregunta? El mundo tenía deflación, ha tenido inflaciones y deflaciones, era lo normal. O sea que durante muchísimos siglos. Con lo cual ese no es el problema para mí. La deflación nunca fue un problema. Es un problema solamente... Pero no estás hablando del mundo con estas regulaciones, Agustín. Nosotros pero a eso voy. Es un problema de los keynesianos que regulan los bancos centrales, pero no es un problema de... Pero hoy lo tenés, entonces... Sí, pero igual yo quiero ir a otro tema. Yo coincido en que para mí no es una moneda, va a ser muy difícil que llegue a ser una moneda nunca, porque no cumple ninguna de las 3 características de la moneda.
pero me parece que sí, Perdón, en cambio... Agustín, ¿las nombras para el público que está viendo? Sí, tiene que ser reserva de valor, pero como dice Iván, sube y baja a tan velocidades que no sabe si está reservando valor, si lo está multiplicando, bajando. Sí es un activo especulativo y tiene su valor como activo especulativo. Pero luego tiene que ser unidad de cuenta y no te sirve para medir. Imagínate si tienes un metro que cambia de tamaño todo el tiempo. ¿Cómo hago para medir la pantalla? No sé cuánto mide, es imposible saber cuánto mide porque está variando permanentemente a una velocidad fenomenal. Entonces no te sirve como unidad de cuenta. O sea, El mientras peso tenga la tampoco. volatilidad, El el peso peso tampoco. tampoco es moneda. Es que para Y mí por el peso eso, tampoco es moneda. El peso es Por una eso. moneda falsa, es una moneda falsificada. Y como moneda falsificada, deja de ser moneda real, es una moneda falsa. Que eso es uno de los problemas que tiene. Pero sí tiene un valor, me parece, como breakthrough tecnológico muy importante y que tiene que ver con la privacidad. Y ahí creo que hay un tema muy importante, porque para mí uno de los temas que se viene en el mundo, y lo pongo para debate, porque yo acá estoy bastante, me parece que falta un montón para entender cómo funciona este tema del blockchain, ¿no? Pero me parece que vale la pena mencionarlo porque ahí el mundo va hacia la pérdida de la privacidad. Entonces, de alguna manera yo observo como que hay dos campos, por simplificar, ¿no? Los que están del lado de los reguladores y de la inteligencia artificial y del big data y cómo van a controlar las cosas con los, no solo los gobiernos, sino de las entidades supranacionales, el riesgo que eso implica. Y del lado del blockchain y las criptomonedas, si querés, y los activos, me gustó lo que dijo Paco, llamarlos criptoactivos, ¿no? Pues yo los veo como activos, por ahora activos especulativos, algún día por ahí pueden llegar a ser algo más todavía interesante, pero sí sirven para hacer cierto tipo de transacciones y probablemente en economías o países que están sobreregulados y que hay un grupo de gente que quiere salirse de esas regulaciones. Hoy a una persona que produce software en Argentina en su casa, un chico que está produciendo algo que puede exportar, el Estado le roba, no sé, 3/4 partes de lo que produce. Entonces, si tienen algún mecanismo para poder vender en bitcoins y evitar eso, yo creo que es algo positivo. O sea, que creo que hay una cantidad de características que puede tener las bitcoins que sirve para ese tema. Como moneda no lo veo porque tiene montones de problemas, pero ya nos han mencionado aquí, ¿no? La posibilidad se decía de tener una emisión fija, pero cuando tenés bienes sustitutos que incluso pueden ser mejores o perfectibles y que pueden ir saliendo en el futuro, entonces ahí me parece que es muy difícil. Y otra duda que siempre me queda, y que eso lo dejo para los expertos, es el quantum computing, ¿no? Que alguna vez lo hemos charlado. O sea, ¿qué pasa si estas súper nuevas computadoras te van a poder craquear el sistema en algún momento? Que eso no lo sé, yo lo desconozco, no sé cómo se van a defender del lado del Bitcoin contra estas supercomputadoras que pueden tener, no sé, algunos chinos o qué sé yo quién puede sacar en algún momento. Bueno, igual para dejarlos tranquilos, por suerte quantum computing ni nada nuevo que salga tecnológicamente va a ser un problema, porque Bitcoin y todas las criptomonedas son desarrollos vivos, es decir, se van adaptando a los cambios tecnológicos que vayan viniendo. Si el día de mañana tenemos computación cuántica, Bitcoin usará algoritmos que permitan que sean infalibles ante la computación, a ser atacados con computadoras cuánticas. Así que, por suerte, digamos, creo que ahí Bitcoin está siempre un paso adelante con el resto del sistema financiero, que también se va a ver atacado si algún día la computación cuántica termina de romper la criptografía que hoy asegura todo el sistema financiero mundial. Ahora, quiero hacer una aclaración sobre esto. A pesar de que creo que la Bitcoin no es moneda y no va a ser moneda por un tiempo, no descarto que pueda haber algún desarrollo de todas estas criptomonedas o criptoactivos que están saliendo que pueda convertirse en moneda en algún momento para transacciones. Va a tener que tener una... Sí. Ahí, Bueno, Diana mencionó, eso quería... Sí. Diana mencionó las stablecoins. Que las stablecoins stablecoins para mí, ahí sí tenés una cosa, o sea, el dinero electrónico y las stablecoins, eso sí es un campo que creo que puede tener un desarrollo enorme y ahí los reguladores se van a meter inevitablemente. Y el riesgo más grande que tenés son los reguladores en todo ese tipo de temas. El regulador debería meterse solamente en la parte que compete al crédito, porque, digamos, podemos asimilar el Bitcoin o el stablecoin o cualquier otra que yo hago mi cosecha y la pago con soja,
a que tengo un tractor y lo pago con 2 ruedas. O sea, uno podría decir que hay transacciones que se hacen con instrumentos que no son, digamos, sujetos de regulación del Banco Central. Porque donde los bancos centrales de todas partes del mundo tienen 2 funciones. Una es el valor de la moneda, bueno, en Argentina está medio de caiducha, pero existe, y tenés toda una función, digamos, de la claridad, digamos, de cómo funciona el sistema financiero, el safe and soundness del sistema financiero. Y esa parte, cuando entras con este tipo de monedas, lo que tenés que poner arriba otra capa, que es qué tipo de instituciones van a estar trabajando con el Bitcoin o quien fuere. Y ahí en tema de gobernanza pasa a ser extremadamente importante, y las instituciones financieras en todas partes del mundo son tirando a buenas casi todas, hasta que de vez en cuando hay algún problemita. Con este tipo de cosas también va a haber que desarrollar metodologías y, bueno, esta palabra gobernanza, que sea casi siempre bastante buena, y eso va a ser decisión propia del que la genera y una supervisión del Banco Central. Así, del Banco Central del país que fuere, o un Banco Central cósmico que participe. Si no, no podés tener un sistema de crédito. Diana, viendo podemos cómo sacar está un banco surgiendo... central, un banco central electrónico, ya que automatice todo. Bueno, por eso un sistema claro. de gobernanza, un sistema que digamos que solamente hace un equivalente a una caja de valores, pero para este otro tipo de cosas. Pero ahí no puedes tener crédito. Mira, hay una frase de JP Morgan, perdón, Gonzalo, ¿no? Sí, que sí, le sí. dicen en alguna de las veces que el Congreso de Estados Unidos lo estaba por la crisis de 1907, y el señor, le preguntan algo del banco, y el señor contesta: solamente el oro es dinero, todo lo demás es crédito. Y sigue siendo verdad. Sigue siendo verdad. Diana, tocas un tema súper álgido e interesante. Vos sabés que ese debate también se da, yo no sé si hiciste referencia justo a este episodio, pero está Bernanke en el Congreso y Ron Paul, con esa visión, le dice: el dinero es el oro, su moneda no es dinero. Y Bernanke, por supuesto, le dice: no, mira, vos estás equivocado, y el dólar sí es dinero, y el oro no es dinero. Si nosotros anclamos la definición de dinero en esas 3 funciones básicas, que son reserva de valor, medio de cambio y unidad de cuenta, hoy por hoy al oro, y también lo traigo porque en Twitter lo han preguntado esto mismo, han dicho esto mismo, hoy por hoy no sería el oro moneda. O sea, no sería dinero, porque no cumple con esas características. Igual súper entiendo a lo que vas, porque en definitiva todo ese dinero que usamos es un dinero aumentado producto del sector financiero, ¿no? El dinero crédito, porque todos los bancos tienen reserva fraccionaria y demás, pero es súper interesante. Yo diría que el dólar sí es dinero. Permitime una cosita, un paréntesis nada más. El oro no es dinero porque lo prohibieron, o lo confiscaron como dinero. Te obligaron a un curso forzoso para que no sea el oro dinero. El único dinero privado es el oro, hasta el día de hoy. El otro son los estados que vienen a imponerte porque te quieren robar, y como te quieren robar, entonces lo que hacen es inventar el curso forzoso, que deja de ser libre, pues justamente es forzoso, y ahí te ponen las monedas estatales. Y te manipulan todo. Y déjenme agregar una cosa que para mí es muy importante: lo que están haciendo los bancos centrales, el desastre que están haciendo a nivel mundial, es gigantesco, y mucha gente a veces no se da cuenta. Tener 0% de tasa de interés real, lo que está haciendo es robándole la capacidad de ahorro a los futuros jubilados. Perdón, es negativa la tasa de interés. Es negativa. Entonces lo que están haciendo es un desbarajuste intertemporal de una magnitud descomunal. Con lo cual, eso hay que tenerlo en cuenta también. Sí, un punto sobre el oro y esas cosas. En realidad, acá, vamos a ver si vamos a poner un poquito la teoría del valor. El oro es moneda en el sentido que lo valoramos porque nos gusta el oro, y porque es duro y tiene algunas... Pero es totalmente subjetivo por qué valoramos el oro, así por qué valoramos los diamantes, o por qué valoramos el Bitcoin. ¿Por qué? Porque sabemos que a otros les gusta, entonces le damos valor porque sabemos que otros tienen interés en tener eso. Entonces, en realidad, simplemente estamos buscando algo que todo el mundo valore. Y en una época, en algunas tribus, eran los granos de café, o los granos
¿no? Pero, por supuesto, pero justamente eso es lo chocolate, que no te dice, que Cacao. llegamos al oro porque libremente la gente entre sus transacciones fue diciendo, bueno, lo que más nos interesa es el oro. Porque No, y además, una particularidad perdón, del Agustín, oro justamente es que, hablando es de que- eso, digamos, hubo, digamos, como sociedad hubo un proceso de descubrimiento de qué exactamente, era nuestra mejor moneda. Ese proceso de exactamente. descubrimiento, cuando el mundo no era digital, nos llevó hacia el oro. No podemos estar viviendo en este momento un proceso de descubrimiento que nos lleve a descubrir que la mejor moneda dura que tenemos hoy en día disponible sea el Bitcoin. Y cuando todos Bueno, descubramos eso, quizás consigamos esa estabilidad necesaria para que Bitcoin empiece a la, ser moneda la única diferencia moneda en de este cuenta. caso es que en el oro fue un conjunto de gente que empezó a hacer transacciones de distintas cosas hasta descubrir el oro. El Bitcoin es un diseño, es una persona que planificó esto, Satoshi, no sé qué, ¿viste? Y planifica esto, y después tenés un grupo de gente que se transformaron en los preachers. Entonces tenés el que arma el sistema y el sistema de los evangelizadores. Y los evangelizadores empezaron a evangelizar a todo el mundo, usen esto. Entonces, es una cosa bastante distinta de que se genera de abajo hacia arriba y esto que se genera de arriba hacia abajo, ¿no? Hay quizás diciendo un poco, perdón que me meta en el debate, pero hay un proceso de descubrimiento. Hay un proceso de descubrimiento. o va a De haber, yo hecho, estoy de acuerdo, yo creo que va a haber un proceso de descubrimiento. Yo creo que No lo sé que si- va a haber ahora es como tenés muchos evangelizadores de distintas monedas, el Ether, Maestro, demás y qué sé yo, en esta segunda instancia, ahí sí podés tener un proceso de descubrimiento, porque empieza a haber muchas criptoactivos que empiezan a competir, los stablecoins y demás, y que entonces sí puede pasar como dice Diana, que en algún momento haya algún criptoactivo que finalmente termine imponiéndose sobre el resto, y eso le da cierta estabilidad, y eso te permite que sea una cosa que te permite hacer transacciones en todos lados, y ahí empieza a transformarse en una moneda. Pero yo hoy creo que todavía estamos lejísimos de eso. Sí, a mí me gustaría tratar de responder tu pregunta, Gonzalo, porque creo que hay dos cosas que son medio que conspiran una contra la otra, o sea, se pelean una contra la otra dentro de la propia mundo Bitcoin. Por un lado, el deseo de que se transforme en una moneda exige ciertas condiciones o características. Pero por el otro lado está el deseo de muchos usuarios de que lo que pase con Bitcoin sea que les garantice su futuro. Mira, te voy a hacer el ejemplo muy sencillo. Estaba hablando con un amigo mío que es psicólogo y que está muy metido en el mundo de Bitcoin y me dice, mira, yo tengo el 80% de mis ahorros en Bitcoin. Le digo, bueno, muy bien. Le digo, sos un arriesgado, zarpado, le digo, pero ¿cuál es tu expectativa? Y me dice, bueno, mi expectativa es que esto suba y yo me retire cuando esto suba. Le digo, bueno, esperarás que Bitcoin, claro, que suba 20.000, 30.000 dólares. Me dice, no, 100.000, 200.000 dólares. Yo digo, bueno, me gusta que lo tengas claro, pero fíjate vos, si esto fuera un caso generalizado dentro de los usuarios de Bitcoin, y es un problema porque que una moneda pase, o sea, que un activo financiero pase de los 7.000 dólares que anda hoy, ¿no? No, 11.000, perdón, 11.000 hasta 300.000 dólares, bueno, por lo menos en todo ese proceso, y no se va a convertir en moneda, porque vos lo que necesitas de una moneda, como tuvo el oro, y como tuvieron muchas monedas fiat, que por supuesto que se desvalorizan, pero muy gradualmente en el tiempo, las buenas, no las malas, bueno, es un proceso de mayor estabilidad. No digo que sean estables, digo que son mucho más estables que lo que puede llegar a ser Bitcoin. Entonces yo digo, dentro de la propia comunidad Bitcoin están los que dicen, yo quiero que sea moneda, pero hay muchos que dicen, yo quiero que esto me salve, digamos, ¿no? Y ahí hay una tensión que habrá que ver cómo se resuelve. Sí, a ver, la razón por la cual, perdón, una aclaración, la razón por la cual el oro se convirtió en moneda no está tan clara en general. Hubo varios problemas, pero se fue eligiendo como moneda. Pero el oro, las monedas de oro perdían valor porque los estados las raspaban, hacían cada vez más chicas. Acuérdense, el denario romano en el año 0 eran 4 gramos de oro, en el año 100 era una cosa de plata recubierta en bronce, de estaño recubierta en bronce, ¿no? Entonces, siempre se puede, siempre si alguien quiere afanar con las monedas puede, digamos.
Pero no el peso del oro, porque vos las pesabas y tenías una medida de cuánto oro tenías. Sí, pero te las iban raspando, había varias historias. Pero no es que el oro fuera malo, también se usó la plata perdió mucho como moneda en el momento de hecho, cuando se empezó a estudiar lo que se llama la teoría cuantitativa del dinero fue por la plata, porque llegaron los españoles con tanta plata y empezaron a tener inflación en plata. ¿Qué pasaba? Bueno, las colonias traían un montón de plata, había un montón de plata en España y empezó a subir los precios de la plata. Ahí fue la primera teoría cuantitativa del dinero que se estudió en la Escuela de Salamanca. Diana quería meter un bocado, perdón. Sí, a ver, acá estamos hablando de la capacidad que tendría las criptomonedas de o ser estables o de subir de valor. Y concuerdo plenamente con Iván de que hay una tensión. O sube o se queda quieta. Las dos cosas no se pueden. Pero tenemos otro elemento que tenemos que considerar, que las monedas emitidas por los bancos centrales, las monedas fiat, se pueden estar desvalorizando por distintos motivos entre sí, pero el caso argentino es paradigmático. El gobierno argentino pone un impuesto que podría ser asimilado a su propia moneda. Cada vez que vos compras y vendes algo y toca tu cuenta bancaria, tu dinero, resulta que tenés que pagar el impuesto a los débitos y créditos. Creo que los extranjeros no deben poder creer, digamos, cada vez que uno deposita 100 pesos en el banco, no te llegan 100, te llegan 99,6. Entonces, eso, el propio banco hace 5 veces esta transacción en un año, y con eso solo, aunque hubiera cero inflación, aunque no hubiera ningún otro tipo de problema, con eso solo te estás perdiendo 6-7% del valor de tu activo. Entonces, acá tenemos que considerar que los propios bancos centrales están trabajando de maneras que afectan su credibilidad. Mientras que los Bitcoin en general pueden tener esta promesa maravillosa, pueden tener, digamos, todos los amigos psicólogos de Iván, pueden tener mucha gente que quiera creer, pero es que necesitas creer en algo. Necesitas tener algo que sea el fiel de la balanza, necesitas tener algo que sea inamovible. Y hoy no tenemos ninguna de las dos cosas. Tenés movimiento tanto por el lado de las monedas fiat que se van derritiendo, como de estas otras que eventualmente suben. O sea, hoy no existe nada que te dé una estabilidad total. Y eso es un tema muy grande para la humanidad en este momento. Hay un tema más. Perdón, ¿puedo meter un tema que lo nombró Diana hace un ratito y no quiero que se pierda porque me parecía interesante y después volvemos sobre esta línea de pensamiento, pero si no va a quedar perdido ahí? Diana hablaba un poco de bueno, que si en algún momento estas monedas estables que están surgiendo se empiezan a convertir en monedas, se empiezan a popularizar, que probablemente tengan que ser reguladas por el sistema financiero, por los bancos centrales y así incluso global que regule todo esto. Pero lo cierto de alguna manera es que todas estas nuevas tendencias, desde el Bitcoin hasta todas estas criptomonedas, están justamente creándose sobre plataformas totalmente descentralizadas que permiten en realidad vivir fuera de cualquier alcance de la regulación. Si los regulados somos nosotros. Yo puedo tener monedas estables y no me las pueden confiscar, no me pueden cobrar impuestos sobre lo que yo tengo, no me pueden limitar, digamos, son incensurables mis transacciones. Entonces, ¿qué ámbito de alcance van a tener los reguladores? Incluso cuando ahora están surgiendo sistemas de préstamos y de créditos basados en estas criptomonedas, en estas monedas estables, toda esta revolución de DeFi, de finanzas descentralizadas, donde empezamos a ver sistemas de préstamos y de créditos con colaterales en criptomonedas o en stablecoins, todos 100% automatizados por contratos inteligentes en blockchain, digamos. Quiero aprovechar que lo tenemos a Francisco acá. Como regulador, ¿qué es lo primero que pensás cuando, digamos, habiendo sido parte de los reguladores, cuando empiezan a ver esta revolución que se construye justamente sobre tecnología para que los reguladores no puedan entrar, digamos? Si esto triunfa, el regulador, ¿qué alcance va a tener para tratar de poner su bocado ahí? Bueno, acá hay distintos niveles de regulación. Por un lado tenés la regulación impositiva, la regulación por seguridad, un montón de otras regulaciones que pueden ser relevantes, mucho antes que la regulación de un banco central. Y en ese sentido, yo creo que también, una parte del valor que tiene Bitcoin, que lo va a seguir teniendo, es de todas esas actividades que se pueden
que pueden eludir un montón de otras regulaciones, sea, digamos, por malos motivos, si querés, por delitos o por lo que fuera, o por buenos motivos, que es que no tengo ningún interés que nadie se entere de en qué estoy gastando mi plata, o cuánto tengo, o un montón de otras cosas. Entonces, eso es un valor para Bitcoin, pero la regulación, por decir, la regulación de los estados nacionales, los países que pueden meterse en ese negocio, también tienen, tienen formas de regular para que eso no valga tanto, que básicamente es prohibir que pueda ser usado para transacciones legales de bienes y servicios dentro de tu país. Esto puede ser porque China decide, porque está un poco, que puede tomar decisiones más libremente, justamente porque sus ciudadanos no pueden tener esa libertad, pero en el extremo hasta podrías pensar en Estados Unidos o cualquier otro país que diga, bueno, no, a partir de ahora en el kiosco con Bitcoin no, la tarjeta de crédito con Bitcoin no, y entonces empezás a limitar lo que sí regula el Estado, y entonces vas a hacer, generás dos islas. La isla donde funciona Bitcoin, que va a seguir existiendo, y que hay un montón de actividades que irán por ese camino, y acá en Argentina conocemos muy bien cómo funciona, está prohibido comprar dólares, bueno, miramos todos los días la cotización del dólar blue, que tampoco es legal, o sea que por más de que los estados prohíban la legalidad de eso, no quiere decir que tenga ni menor valor, ni que puedan hacer que sea inexistente, pero sí el que opera en el mercado formal y legal no se mete ahí, y el que opera con Bitcoin no se mete en el mercado formal y legal, entonces generan las dos islas y así conviven. Digamos. Eso sería uno de los riesgos, obviamente. Como buena parte de la explicación del valor tiene que ver con, por el lado positivo, las libertades que dice Agustín, por el lado negativo, algún delito o alguna cosa que, la corrupción o lo que fuera, que va a caer en este tipo de cosas porque es un buen resguardo para que nadie me investigue. Eso tira el precio para arriba. La regulación para prohibir algunas cosas que se puedan comprar en los mercados formales te puede tirar el precio para abajo en el otro sentido. ¿Cuál de las dos tendencias es más fuerte? No la sé. Buenísimo. Hay una cosa ahí, Gonzalo, que no sé si la gente lo sabe. Os explico lo que es un sistema de reserva fraccionaria. ¿Y cuál es el problema? ¿Y por qué los bancos centrales tienen que regular el crédito? Es justamente porque el sistema bancario, mientras exista el sistema de reserva fraccionaria, tiende a multiplicar la cantidad de dinero. Te doy un ejemplo. Yo deposito en el banco 1.000 pesos, ¿está bien? Los bancos centrales le exigen al banco que retenga una parte, 30%, ahora son 300 pesos, quedan 700. Esos 700 el banco los presta. ¿Ah? Mientras el banco los presta, yo sigo gastando con mi tarjeta de débito sobre esos 1.000 pesos que deposité. El banco a su vez se lo prestó a Iván, que va y gasta 700 pesos que le prestó el banco. ¿Ah? Y lo gasta comprándole un libro a Agustín. Entonces Agustín cobra los 700 pesos, lo deposita en el banco y gasta lo que son mis 1.000 pesos originales, yo sigo gastando. ¿Tá? Entonces todos estamos gastando con los 1.000 pesos originales. Eso es el multiplicador monetario. ¿Qué pasa? ¿Por qué los bancos centrales toman estas medidas regulatorias? Bueno, porque existe el sistema de reserva fraccionaria, esto puede ampliarse muchísimo, empieza a generarse mucho crédito, exceso de crédito, y ponerle que alguien usa esa plata para invertir mal, empieza a perder, si pierde plata Agustín, pierde plata Iván, se empieza a caer todo el sistema. Entonces el Banco Central sale y empieza a inyectar dinero para reemplazar ese dinero que se está perdiendo en el multiplicador monetario, ¿no? Fausto acá. Eso, aclaro eso. Entonces, eso es cuando alguien habla de las regulaciones, de por qué el sistema, por qué hablaba Diana de poner un banco central global o un sistema de computadora o algo que controle un poco eso, ese volumen. Hay soluciones a eso. De alguna manera vamos sumando razones por las que Bitcoin o quizás otra criptomoneda puede llegar a ser una muy buena solución para estos problemas, ¿no? Porque no existe el riesgo de que, digamos, eliminando el sistema bancario, la intermediación del sistema bancario, no existe más el riesgo
No, sí que existe. inflacionaria. A menos que tengas lo que llaman una banca Simon. Una banca Simon Lo que pasa es que en el Bitcoin cada uno, digamos, uno no usa Bitcoins depositados, digamos, uno puede verificar que su Bitcoin existe y que el Bitcoin lo tengo, digamos, no es que, digamos, es algo totalmente verificable. Claro, por eso Es como vos usas tener la oro en banca. tu casa, no No, oro pero en un yo podría dar créditos en una moneda teniendo como garantía las Bitcoin que me depositaron. Sí, ¿Ah? Y generar con otras monedas electrónicas nuevas. A ver, todo eso tiene solución. Existe la banca Simon, ¿qué es la banca Simon? La banca Simon hay dos tipos de bancos. Uno es un banco donde yo deposito la plata, tipo, no sé, Mercado Pago. Yo tengo plata ahí y gasto. Mercado Pago no puedo hacer nada con esa plata. Solamente cada vez que yo hago un gasto. Lo podemos discutir un poco, pero. Simplifiquemos, estoy simplificando. Ahora empezaron a... Estoy simplificando, pero digamos, tengo un plata ahí en una caja electrónica que me sirve para hacer pagos nada más, pero no se presta nada, está ahí parada. O un banco banco de inversión, yo pongo mi plata ahí, no la puedo usar, la presté y no la puedo usar hasta que no me vaya a buscar. Habrá que ver cómo evoluciona el tema crediticio en Bitcoin, ¿no? Yo ahí creo, Fausto, para mí la explicación de Fausto de la reserva fraccionaria está bárbara, pero me parece que te pasaste de keynesiano, porque hiciste el salto de que dado que está ese sistema, dado que ese sistema puede traer algún problema, entonces debe existir el Banco Central. Y ahí, para no meternos en un debate de historia del bancaria y de problemas que los austríacos debaten siempre, claro. Bueno, sí, en realidad es un tal Bagehot, ¿no? Bagehot, que era un ministro inglés, creo, hace 1000 años. Bueno, y yendo a Bitcoin, yo diría, a ver, imaginemos una economía bitcoinizada. En algún lugar uno tiene su storage, ¿no? Y en algún lugar habría un incentivo para decir, sí, tengo un par de bitcoins que no uso, me gustaría prestar y recibir un interés. Y por ahí eso lo podría hacer un intermediario. Yo no veo por qué no podría surgir un sistema de crédito con reserva fraccionaria, bueno, o algo similar, pero un sistema de crédito donde claro, el problema es la cuenta a la vista. Yo no sé si eso existiría, ¿no? De una cuenta a la vista donde te presta. A ver, Diana, sí. No, sí puede, porque digamos lo que tendrías como reservas de ese Banco Central serían los bitcoins, igual que ahora deberías tener dólares u oro, igual que en la época de Schacht en Alemania tenías la tierra de los Landesbank. Vos lo que necesitas es tener una garantía. O también está la teoría del maní. Mientras te quede un maní en las reservas, los demás pueden estar trabajando. O sea, el punto es, vos necesitas que todo esto funcione en la creencia que el primero que quiera sacar la plata va a estar disponible. No está para todos. Pero perdón, una anécdota. Mi hijo se llama Simón. Adivina por qué, Fausto. Por la banca. Bueno, es que yo creo que con la lógica de la Bitcoin, con la ideología que hay atrás de la Bitcoin, la banca Simon es más, tiene más parecido, que debería andar mejor, ¿no? Es más racional. En realidad, hoy funciona así, ¿o no? Hoy funciona así. En realidad, justamente, sí, a lo que iba era eso. Justamente lo distinto de las reservas en Bitcoin con un banco que tenga reservas en Bitcoin, que lo diferencia bastante de un banco con reservas en oro, un banco con reservas en otro tipo de activo, es que el Bitcoin, al estar registrado todas las tenencias de Bitcoin en una base de datos públicas como la blockchain, uno puede exactamente verificar cuál es la reserva que tiene ese banco de Bitcoins. Entonces, simplemente al banco de Bitcoin uno le podría exigir, decime cuál es tu billetera, señor banco de Bitcoin, que yo quiero saber a ver cuántas reservas tenés. Ese nivel de transparencia es lo que hace hoy que hoy no hay bancos de Bitcoin, pero sí hay casas de cambio, o exchanges o bolsas que tienen saldos de sus clientes, donde sus direcciones generalmente son públicas o son conocidas y son monitoreadas constantemente, justamente evitando este tipo de problemas. Incluso hay movimientos que se hacen todos los años que se llama Proof of Funds, donde hay grandes movidas de bitcoiners que dicen, bueno, tal día vamos a sacar todos los fondos para ver si los tienen o no. Y son retiros coordinados de todo el sistema de depósitos, donde grandes tenedores de Bitcoin un día específico al año retiran todos los fondos para ver si alguna de estas casas de cambio teclea o no.
Entonces quizás es lo interesante que tiene Bitcoin en comparación con otro tipo de activo, hablando de tenerlo como reserva. Esto es simplemente una evolución del concepto. En los 5.000 años el oro lo tenía el faraón, después fue pasando a que lo tenía un Rockefeller o un, no sé, un Rothschild, después fue pasando a que lo tenía un Fort Knox, después fue pasando a que lo tienen los bancos centrales, pero el concepto sigue siendo el mismo. El Banco Central mismo de Argentina hoy no es el mismo que de 1936 cuando lo funda Prebisch, pero el concepto es algún cerebro neutrónico tiene que estar que modifique. El concepto tuyo que estás diciendo posiblemente sea muchísimo más eficaz que alguien esté contando las reservas del Banco Central del país XX y publicándolo en el diario. O sea, lo que se va es evolucionando a mejorar el concepto, pero el concepto no cambia. O sea, las funciones de un banco central son las mismas, nada más que vos la harás descentralizada, etcétera. El presidente será elegido en vez de por el Senado de la Nación Argentina, por alguien, pero el concepto es igual. Sí, entonces, eso para mí es una gran defensa que tiene el Bitcoin, y en vez de decir el Bitcoin viene a destruir todo lo demás, hay que decir, no, Bitcoin lo que viene es elevar la calidad de todos estos sistemas que se han ido desarrollando con el tiempo y que funcionan muchísimo mejor, porque justamente tiene una capacidad de computación, tiene un montón de cosas que lo hacen más creíble y más sensato. Pero no es que el Banco Central no sirva. Lo que estás haciendo es, bueno... Descentralizando el Banco Central, en realidad. No es que el concepto Banco Central no sirva. Lo que estás haciendo es mejorar ese funcionamiento de un Banco Central. El Banco Central, en el fondo, perdón, el Banco Central, lo que está diciendo Diana, el Banco Central es el software, es el blockchain, en el fondo. Es instrumento que genera. Mi duda es, nosotros llegamos hoy a la existencia de los bancos centrales por un proceso de simplificación o mejora del uso del oro, de alguna manera. Digamos. Era cuando si yo tenía que hacer un pago a algún lado, inventamos el papel moneda, que era intercambiable de alguna manera entre distintos bancos que emitían papeles moneda, ¿no? Y me daban derecho a recibir reservas en oro en un lugar distante, ¿no? De alguna manera así surge el papel moneda, o estoy simplificando demasiado. Está bien. En este caso, donde, digamos, Bitcoin, si consigue en algún momento estabilizar su valor, o quizás otra criptomoneda, ¿no? Una moneda estable distinta, pero donde ya es transferible, donde ya es verificable, donde ya es divisible, donde ya puede ser unidad de cuenta, donde ya es necesario tener un banco central. Digamos, en ese proceso de descubrimiento de cómo vamos a transaccionar. Pero yo creo ahí, Gonzalo, ¿Es una herramienta para mejorar el Banco Central o ya no es necesario el Banco Central? No, claro, me parece que ahí hicimos dos charlas medio separado. Yo por ahí me refería a la banca privada. Yo me refiero a un sistema privado de ahorro y crédito en Bitcoin. Y ahí tendrías tal vez un problema de reserva fraccionaria. Pero creo que es el mismo problema que hay ahora. Si yo tuviera mis Bitcoins guardados en una billetera virtual, en un exchange, pero yo quisiera prestar la mitad de los 100 Bitcoins que tengo, bueno, los Bitcoins serían míos, estarían prestados, y me los tendrían que devolver, y si no me los devuelven, bueno, ya está, los perdí, digamos, ¿no? Que es un poco la misma actitud que tiene el depositante en el banco, con un bajísimo riesgo, por supuesto, pero hay un riesgo de cualquier depositante en un banco de que esa plata la puede perder. El Banco Central viene a hacer un intento de solución de ese problema, pero puede haber otras soluciones. Me parece que ahí tenés un tema de plazos, porque ¿qué aportan los bancos privados hoy en el crédito? Y básicamente que la gente quiere tener su plata disponible y el que toma un crédito necesita años. Entonces, vos podés, o sea, lo que vos planteás de decir, bueno, yo tengo 100 Bitcoin, presto 50 y me quedo con otros 50. Ok, pero ahí vos lo prestás a cierta cantidad de tiempo y hasta que no ocurre o no pasa ese tiempo no te lo devuelven. Es distinto si yo quiero tener los 100 depositados en el banco, una parte a lo mejor la uso dentro de mucho tiempo, otra mañana, y básicamente, y no sé cuándo lo voy a usar. Y lo que te están diciendo ahí es, vos no te preocupes, yo la voy a prestar tomando ciertos recaudos para que cuando vos quieras tu plata va a estar. Nunca está la plata de todos, pero
pero siempre está lo suficiente, o casi siempre está lo suficiente, para el que la quiere ir a buscar en ese momento. Esa transformación de plazos es la que, de alguna manera, creo que ya como encaje fraccionario casi no funciona en ningún lado. Somos de los poquitos países que tenemos el encaje teórico, digamos, usado por temas monetarios, pero sí hay resguardos de liquidez en todos los sistemas financieros del mundo que terminan funcionando igual que el viejo encaje fraccionario, y entonces los bancos terminan, con o sin banco central, pero los bancos terminan generando esos plazos. Ahí lo que habría que buscar es un sistema donde te reemplacen eso. Bueno, perdón, solo algo chiquito. No, estoy re de acuerdo. Perdón, Agustín, ahora ahí te dejo. Yo estoy de acuerdo con lo que decís, Francisco. Pero me parece que entonces volvemos a la vieja discusión de si tiene que haber un banco central como prestamista de última instancia. Y otra discusión es, ¿puede existir en un mundo bitcoinizado el depósito a la vista que igual el banco usa como para prestar? Bueno, yo creo que puede existir. Pero por ahí no puede existir. Así que no sé, lo dejo como pregunta abierta. Perdón, Agustín. No, yo creo que sí, creo que puede existir, pero para mí es equivalente. El problema sigue siendo el riesgo, porque no es solo el plazo, sino el problema es que por ahí no te devuelven. Entonces el banco lo que hace, de alguna manera, es administrar riesgos. Entonces está tomando el dinero prestado, que tenés el problema del descalce, de los plazos y demás, pero después tenés un problema que es económico, que si querés era equivalente a lo de los seguros, ¿no? Cuando financiaba las compañías de Indias, estaba buenísimo, porque vos tenías la posibilidad que venían acá a la América a conquistarse, los que llegaban y volvían ganaban 200%, pero algunos no volvían. Entonces el problema es cómo distribuías ese riesgo, y el banco de alguna manera distribuye el riesgo entre un montón de gente. El problema es cuando hay corridas, ¿no? Ese viejo tema de Mary Poppins, ¿no? Cuando uno dice devolver mi dinero, y se genera una corrida y por ahí el banco es solvente, pero a pesar de ser solvente no tiene la plata para devolver ese penny que hablaba Diana, ¿no? El maní, falta el último maní. Quizás... Entonces, y esa corrida, ahí es donde creo que la excusa para los bancos centrales es eso, es ser prestamista de última instancia cuando los problemas son no son de solvencia, sino que son de liquidez. A ver, lo que pasa es que después se distorsionó completamente. Perdón, ahora se usan los bancos centrales, pero déjame terminar esto. El problema es que se distorsionó el tema, porque le agregaron a los bancos centrales la idea de que tienen que estabilizar la economía, que es una función completamente diferente, y para colmo se distorsionó más todavía, por ejemplo, claramente el Banco Central nuestro, cuando lo que se usa es para financiar el gasto público. O sea, se usa para robar a la gente. Entonces hay que entender la prostitución de los bancos centrales, que están totalmente alejados de lo que fue originalmente. El Bundesbank tenía, y también lo tuvo la Carta Orgánica del Banco Central Argentino, tenía una única función, que era el valor de la moneda, o sea, garantizar el valor de la moneda. Y por eso el Bundesbank era el mejor banco central del mundo, ¿no? Y ahora lo prostituyeron en el Banco Central Europeo también. Sí, ojo, es cierto lo que dice Agustín, está hoy muy prostituido ese, pero más allá de eso, hay varias funciones. Lo que hoy llamamos Banco Central en realidad tiene varias funciones. Una es la de emitir dinero, que es lo que mencionaba Diana, que hoy existe en el Bitcoin, lo que pasa es que existe en el blockchain, en el software, en el sistema. ¿tá? Después está otras funciones. Una es la superintendencia de bancos, que es esta, decir, yo más o menos regulo que los bancos que existan no sean todos truchos. Paco conoce bien el tema, fue el que se dedicaba a eso. Y después está lo que dice Agustín, que es el prestamista en última instancia. Si llega a haber un shock económico, un aumento del riesgo sistémico, o sea, todo el sistema entra en riesgo, entonces el Banco Central sale a sostener la liquidez. De hecho, todavía uno, si ve los papers de la Reserva Federal, va a encontrarse con que de hecho, estaban algunos papers después de la crisis de subprime, la crisis de Rusia, y que lo que decía el Banco Central puede actuar para disminuir el riesgo en el corto plazo. Esto es cuando hay una crisis de liquidez. El ejemplo que se pone en ese momento es las Torres Gemelas. Chocaron dos aviones de Torres Gemelas, el sistema se cayó, se frenaron los aeropuertos, se cortó todo por 3 días, no había liquidez, y el Banco Central salió a dar liquidez para sostener el sistema mientras tanto.
podemos meter ahora la cuarentena en algún punto, ¿no? Pero no es que te solucione, pero ahora está así prostituido con todo este tema de generar crecimiento económico, cosas. No sé si eso funciona. Me Pero es gustaría cierto meter- que faltan esas cosas hoy en el sistema Bitcoin, o por lo menos no están del todo desarrolladas como para reemplazar otras monedas. Me gustaría meter un bocadito con respecto a cómo puede funcionar un mundo bitcoinizado sin Banco Central, porque de hecho tuvimos dos ejemplos de exchanges mal administrados o que dijeron ser hackeados o que perdieron fondos de sus clientes y no pudieron ser recuperados y cómo se comportaron en un mundo sin un prestamista de última instancia, ¿no? Tuvimos el caso famoso del primer exchange, uno de los primeros exchanges que tuvo Bitcoin, se llamaba MTGOX, que teóricamente fue hackeado, no sabemos si fue hackeado, si fue mal administrado, si fue un poco de uno y del otro, pero se ocurrió una corrida de retiro de bitcoins, tuvieron que cerrar, la canilla de extracciones y de alguna manera no lo rescató nadie, tuvo un impacto en el mercado de Bitcoin, pero el mundo se recuperó, digamos. El Bitcoin como reserva de valor terminó recuperándose. No es necesario que todos los bancos sean rescatados, quizás es bueno saber que existe el riesgo. Apela también un poco a la responsabilidad de los depositantes. Sí, pero eso, ojo, analizar... eso no es una corrida, ¿eh? Eso no está muy lejos de una corrida. No está ni... Además, Gold perdió la plata el inversor. Chao. Pero acá El el inversor problema es perdió el la inversor. plata. El Banco Central. La función Sí, del Banco Central no es salvar igual, al dueño del banco. No, pero quería no es una... contrarrestarlo con el segundo caso de 8 exchange que efectivamente fue hackeado, perdió varios millones de dólares en Bitcoin y la industria le prestó el dinero para que pueda responder ante sus Bueno, depositantes. pero tenías industria todavía. En una corrida, esa industria no existe más. ¿Por qué? Porque la corrida es como... Una corrida es cuando... Vos pensás esto, yo tomo... Me voy a explicar una corrida en dólares, no sé cómo serían bitcoins, pero... Yo tomo un préstamo en dólares para hacer una inversión. ¿Tá? Ese préstamo, a veces tiene un préstamo atrás, un préstamo... Cuando se empieza a tener una corrida, todos pierden plata, a pesar de que el que cometió el error es el último. ¿Tá? Es más, yo puedo tener una cartera perfectamente conservadora, pero mis clientes, que también eran conservadores, empiezan a perder plata porque tenían depositado plata o tenían un crédito tomado en un banco que le prestó a alguien que estaba en mala situación financiera y se empieza a caerte todo como un dominó. ¿Tá? Es una mega corrida sistémica, ¿no? Pero es una corrida, estoy hablando de una corrida sistémica. ¿Tá? Sí, sí, hay una ahí es donde anécdota aparece el prestamista de divertida instancia. de JP Morgan, que seguro le gusta a Diana, que en un momento había un banco estaba sufriendo una corrida, porque la corrida puede ser general o puede ser en un banco específico. A veces es un rumor que te hace que genera una corrida sobre un banco. Y entonces resulta que este banquero era amigo de JP Morgan. Entonces me empieza a llamar por teléfono y dice, por favor, vení, ayúdame, que me están sacando, viste, es un desastre, que yo sé cuánto. Y JP Morgan no lo atiende, y dice, bueno, vamos a almorzar. Y fueron a almorzar, y cuando van a almorzar, están ahí hablando y qué sé yo, y el tipo quiere sacarle el tema, me tenés que ayudar, te compramos una parte, quería hacer algo para zafar el banco, y JP Morgan ni bola, le hablaba de golf, le hablaba de cualquier cosa. Y cuando llega el postre, el tipo ya está desesperado y le dice, bueno, pero necesito hablarte porque estoy en medio de una corrida en el banco y no sé qué sé cuánto. Y JP Morgan le dice, pero vos no tenés ninguna corrida. Y en esa época no había WhatsApp, nada, ¿no? Estaban charlando ahí. Y entonces dice, ¿cómo puede ser? Llama a tu banco. Y llama al banco y se había frenado la corrida. ¿Y por qué se había frenado? Porque se había sentado a almorzar con JP Morgan. Pero es que ese es el prestamista de última instancia. En ese momento funcionaba, el backstop es el rico de la época. Hay una anécdota de un cardenal que era la misma historia. Pero acá el punto es, cuando hay una corrida, no se salva al accionista del banco, se salva al depositante. En bitcoins, ¿cómo salvarías al depositante en bitcoins? ¿Quién podría generar los bitcoins para dárselo al depositante para que el depositante no pierda? El dueño del exchange va a perder todo, o el dueño del sistema financiero o de crediticio que esté metido ahí perderá todo. Pero tratar de proteger al depositante, sobre todo en un instrumento que ya sabes que tiene una cantidad finita, definida, y que no hay nadie que lo esté emitiendo, ahí tenés un tema. Por lo tanto, todas estas actividades DeFi, la Decentralized Finance que se están haciendo, es un tema de governance muy importante, muy bueno, que te genera un montón de ventajas infernal, pero también te dificulta la generación de un sistema de crédito. Entonces, a lo mejor va a tener que convivir un sistema de crédito en las monedas común y corriente que hoy tenemos, las monedas fiat,
y un sistema que te da un montón de otras ventajas. Entonces, tratar de forzar, de meter, digamos, es un redondelito con un cuadradito, tratar de forzar a Bitcoin para una función que no sé si habrá sido la que Satoshi tenía pensada, cuando en realidad tenés 1000 otras funciones, todo lo que es el blockchain que pudieran ser aprovechadas, digamos, es una picardía. De hecho, ya hay un montón de actividades que se están haciendo con blockchain, con Bitcoin, sin necesidad de estar pensando, generando un sistema sustitutivo de un banco central en la función de supervisión. No estoy refiriendo a la función de emisión de dinero, que es así, y en la función de generar un sistema financiero. Esas dos funciones toda economía las necesita. Sobre todo la Argentina, necesitamos muchísimo más función de crédito. Sí, yo coincido con Diana que sería más interesante explorar esas otras alternativas que tenés como uso de este activo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del banco, el sistema que podrías tener es que en vez de tener bailouts, como que el Banco Central hace un bailout, tendrías que tener un bail-in, ¿no? Donde lo que haces es simplemente los bancos tienen sistemas de créditos y van perdiendo, es decir, obligás a capitalizar los créditos a mayor plazo. Entonces recuperás el patrimonio neto del banco. Y de esa manera... Bueno, sí. Bueno, eso es lo que yo pienso. O dejas que el banco quiebre. Y chao. Bueno, Sí, pero, en realidad lo que haces es una especie de... para que no pierdan la plata los depositantes, los que primero pierden la plata, obviamente, son los que han prestado, o sea, los bancos tienen, por ejemplo, bonos, emiten bonos, esos bonos que son emitidos se capitalizan y, por supuesto, el accionista pierde todo. Pero después capitalizan el banco los acreedores de los bonos, y entonces la persona que tiene el depositante en cuenta corriente, ese mantiene su posibilidad de tener el crédito. Pero yo quería ir al otro tema, si me permiten, que me parece que es el que a mí más me interesa como potencial, que no sé si es factible o no, pero de cómo puede haber, por ejemplo, una comunidad, ojalá se fuera muy grande, que logre hacer todas sus transacciones y toda su vida económica sin que el Estado pueda estar metiéndose y sacándole 3/4 partes de lo que produce. O sea que es decir, de qué manera si se puede llegar algún día a que realmente sea tan eficiente el sistema que no lo pueda, que se pueda generar lo que hoy es la economía informal, que se haga toda con bitcoins, por ejemplo, ¿no? Y que además ser internacional, eso te permitiría una cantidad de cosas extraordinarias. Pero a mí yo creo que hay algo que no lo puedes superar, que finalmente vos las operaciones las haces con un instrumento, por ejemplo un teléfono. Y hay alguien que ve todo lo que vos haces en el teléfono. O sea, siempre hay una posibilidad que te hackeen eso, o que te controlen desde el Estado, ¿no? Perdón que me meta, se está haciendo tarde y tenemos que ir cortando, pero creo que es interesante esa última reflexión de Agustín. Creo que la pregunta es la pregunta justa. Me quedaron un par de cosas que me hubiera gustado desarrollar. Este es uno de esos temas, ¿no? Si lo que estamos es en realidad trabajando en la construcción de un nuevo sistema que va a permitir quizás tener más independencia del Estado, más libertad, estar menos controlados. Quizás en un futuro, si llegáramos a algún tema de hiperbitcoinización o como sea, quizás el Estado tenga que pensar en otro tipo de financiación. Quizás el financiamiento del Estado pasaría a ser voluntario, porque no va a poder ser coercitivo, porque no va a poder meter la mano en nuestras billeteras, y me parece que es algo que podría ser interesante de analizar o deseable, claramente a muy largo plazo, ¿no? Pero llegando a esos temas, voy a hablar un poco de los temas que quedaron abiertos. Diana dejó un tema abierto interesantísimo que en algún momento me hubiera gustado tocarlo, pero podemos hablar 3 horas, en este momento post-COVID o en el medio de la pandemia, donde todos los bancos centrales se están comportando, digamos, mal, por llamarlo de alguna manera, o desprolijamente, o emitiendo casi sin control. ¿Qué activo va a ser el activo de refugio donde nos vamos a tener que ir? Si puede ser el oro, será la plata, será el Bitcoin, ¿no? Pero quizás aparecen estos criptoactivos como una especie de posible resguardo a una posible inflación que se pueda venir a nivel global, no solo en Argentina, que ya es algo casi obvio que va a pasar, sino también viendo cómo se está comportando el Banco Central Europeo. Creo que quedan muchísimos temas, les agradezco muchísimo. Bueno, el tema de que
Me encantó pensar en que tenemos un problema para el sistema financiero si el sistema financiero estuviera hiperbitcoinizado. Quizás tenemos que sacarnos de la cabeza que puede existir un sistema, en un sistema hiperbitcoinizado, sacarnos de la cabeza que puede existir un sistema de banca fraccionaria y olvidarnos de eso y empezar a pensar cómo resolvemos el problema del crédito por otro lado. No lo sé. Quedan, creo que, más interrogantes que cuando empezamos, más preguntas que cuando empezamos. Me encantaron dos cosas, que durante toda esta charla se usó la palabra keynesiano como insulto 2 veces. Eso fue... Va con onda para Fausto cero keynesiano. Les agradezco muchísimo, perdón por haber cortado la conversación en un momento tan interesante, pero se hizo tarde y tenemos que ir cortando. Seguramente vamos a tener la posibilidad de seguir esto en 1000 oportunidades más. Les agradezco un montón, y si alguno quiere hacer unas palabras de cierre o quiere decir algo, se lo permito, así no soy yo el que cierra. Muchas gracias por mi lado. Muchas gracias. Una cuestión, me parece interesantísimo el tema. Está claro que el Bitcoin, todo esto tiene bastante para evolucionar. También estamos hablando de algo que en el fondo recién nació. ¿Cuánto tiene antigüedad? 6, 7 años, 8 años, no sé. 11 años. No, pero como funcionando 11 años. Es y algo funcionando nuevo. Más o menos desde el 2012, si querés, sí, desde el 2000. Estamos hablando de algo que tiene 8 años de funcionamiento. Y obviamente hay un montón de cosas que se van a tener que seguir desarrollando. Y así como ha habido ingenio y audacia en muchos aspectos para su desarrollo, requiere todavía más ingenio y más audacia. Así que me parece que es interesante discutirlo todo esto. Buenísimo, 1.000.000 de gracias a todos. Le agradezco a todas las personas que estuvieron ahí pegadas en YouTube viendo la conferencia. Ahí arrancamos, hubo 1000 y pico de personas viendo esto en vivo, así que les agradezco a todos. Y mañana continúa el evento, no sé a partir de qué hora, porque soy un animal y debería haberlo leído y no lo leí. Seguro va a aparecer ahora un video que va a decir mañana cuando volvemos. Muchísimas gracias a todos y espero verlos pronto. Y a todos los que están viendo, los esperamos mañana para continuar con más paneles interesantes. Muchísimas gracias a todos.